El libro de los Hechos, capítulo número 12, verso 5. Cuando ya estén ahí me dicen ustedes un fuerte gloria a Dios, aleluya, para seguir adelante. Amén. Y como siempre le digo, usted va a decir, pero si ahí está en la pantalla, ¿para qué lo busco? Es que si no va a perder la práctica. Y quiero que usted mantenga esa práctica porque este es el año 2025, hermanos, que empezando desde el martes vamos a aprendernos la Biblia del revés al derecho y del derecho al revés. Amén. Así es que aquí vamos a tener tiempo para aprendernos la palabra del Señor. Hechos capítulo 12, verso número 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese que cuando leemos este texto, a mí me da envidia. Y me da envidia de esa buena porque yo digo, Señor, ¿cuándo nos vas a dar la oportunidad de ver a una iglesia como la iglesia de los primeros siglos? Y obviamente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos, hermanos, el poder de ser como la iglesia de los primeros siglos. Gracias por su entusiasmo. Creí que iba a decir amén, fíjese. Creí que iba a decir gracias, Señor, que me está recordando la importancia. Quiero predicarles entonces en esta oportunidad bajo el tema la iglesia de los hechos. Uno de estos días yo estuve bien malo 2 días que abría un ojo y medio, abría el otro. Y literalmente pasé, hermanos, casi en la cama. Ya hoy en la madrugada me levanté y me dolía la rodilla, digo No, es que en El Salvador se dice la rabadilla, es lo que quería decir. La espalda, los salvadoreños entienden esa palabra rabadilla. Y dije, ya no puedo estar más acostado porque, o sea, ya me dolía la espalda de estar así acostado. Porque pasé literalmente casi 36 horas acostado, una gripe horrible que me dio, no me había dado desde hace días eso y me pegó feo. Así es que cuídese, hermano, tome mucha vitamina D, C y aliméntese bien para que no le dé eso. Pero en esta semana me estaba despertando en la madrugada con este texto y yo lo miraba literalmente, en mi mente miraba cómo la iglesia del primer siglo hacía un gran impacto en la comunidad. Y obviamente cuando leemos este texto nosotros, este texto tiene su historia y tiene en sí su contexto de qué se trata. Y esto es la historia de cuando Pedro es encarcelado. Jacobo también es ejecutado, es muerto a causa de la palabra del Señor. Y a través de este escenario, yo me imaginaba, hermanos, los cristianos modernos el día de hoy, los cristianos de la época que no estamos nosotros dispuestos ni siquiera que alguien te haga una mala mirada en la iglesia. Imagínate, estos cristianos estaban dispuestos no solamente a ser echados y expulsados de los pueblos, pero también estaban dispuestos a que los mataran. Imagínate los cristianos hoy porque los miras mal, porque no los saludaste, porque levantaste la voz, ya no quieren venir a la iglesia. Yo digo, Señor, ¿dónde está la iglesia del primer siglo? Señor, ¿dónde está la iglesia en el cual el Espíritu Santo se movía y el Espíritu Santo hacía grandes prodigios y milagros? Y digo yo, Señor, ¿dónde está esa iglesia hoy? Y desafortunadamente, hermanos, la iglesia que hacía milagros, la iglesia que hacía prodigios, hoy lastimosamente se encuentra trabajando para hacer un patrimonio en la tierra, trabajando para hacer materiales en la tierra,
porque pensamos que nosotros vivimos en esta tierra y vamos a vivir eternamente. Muchos de nosotros vivimos y me voy a preparar para cuando me retire. Y mucha gente el día de hoy gasta sus energías, sus fuerzas, construyendo imperios terrenales, cuando nos hemos olvidado de lo más importante, hermano querido, es en construir en la casa de mi Padre. Por eso es que la iglesia el día de hoy no ve nada, porque en vez de estar buscando la presencia de Dios, en vez de estar llenando los lugares donde estamos de la esencia, de la presencia, de lo que es el principal objetivo del cristiano, lastimosamente gastamos nuestros días y nuestros mejores años y nuestras mejores energías en cosas que eventualmente, hermano querido, se te van a espumar de las manos. Qué triste el día de hoy, qué triste es escuchar la gente que dice, hermano, ¿por qué no le sirve a Dios? Es que tengo que trabajar, pastor, es que tengo que pagar el coyote, pastor, es que tengo que construir mi casa que le prometí a mi abuela allá en mi país. Qué triste es ver los evangélicos cuando llegaron a este país, bien evangélicos, y los miras que poco a poco se le fue aquel deseo que traía, se le va espumando de las manos y ahora obviamente no hay nada de visión en su mente. Bueno, rápidamente miremos entonces, cuando tú lees el capítulo número 12 y el versículo 1, nosotros entendemos esto. En aquel tiempo, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, fíjate bien, me llega esto, porque al momento que Pedro es encarcelado, Jacobo había sido ejecutado, había un grupo de personas. Y este grupo de personas no estaba así lleno de miedo en una esquina. Este grupo de personas no estaba ahí nomás esperando a ver qué pasaba. La iglesia de los Hechos era la iglesia que al ver las dificultades y los problemas y las tribulaciones, en vez de tener miedo, se levantó en oración. Y la iglesia que se levantó y empezó a hacer clamor por la vida de Pedro, porque sabía que sus líderes estaban en problemas por predicar la palabra del Señor. Y la iglesia oraba de día y de noche. Y esto es lo que me encanta, hermano querido, porque cuando hay una iglesia que ora, una iglesia que busca y una iglesia que anhela ver los prodigios y los milagros de Dios, obviamente esto tiene fruto. Porque al momento cuando la iglesia estaba clamando y estaba orando, obviamente Dios, por medio de un ángel, mandó a la cárcel y pasó enfrente de los soldados. Y no solamente, hermano querido, quebró las cadenas que estaban sujetando a Pedro, pero también lo sacó y lo llevó a la calle. Y el mismo Pedro llegó donde estaba la iglesia y dijo: aquí estoy, Dios mismo me ha liberado. La iglesia de los Hechos es la iglesia, hermanos, que hacía que la presencia de Dios descendiera sobre el pueblo, sobre la cárcel, y pudo quebrar las cadenas que sujetaban a aquel hombre. Desafortunadamente el día de hoy lo que nosotros vemos es un montón de gente, payasos, haciendo cosas en las iglesias, haciendo un montón de revueltos que hacen, fingiendo que están llorando, y un fingir del Espíritu Santo que se mueve, que realmente no es el Espíritu Santo. Porque no produce nada, no produce cambio. Yo veo mujeres llorando: ay, Señor, mírale, pero no hay cambio. El Espíritu Santo que se movía en la iglesia de los Hechos sí producía que las cadenas se rompieran,
Yo digo, Señor, ¿cuándo nos vas a dar la oportunidad de poder volver a esos principios? Y la voz de Dios te dice, cuando ustedes mismos cambien su manera de vivir y cambien la perspectiva de lo que es el evangelio. Cuando tú y yo cambiamos esa perspectiva de lo que es el evangelio, entonces vamos nosotros a ver lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Cuando lo que nosotros tenemos entronado en nuestro corazón se convierte en nada. En este momento, hoy por hoy, ¿qué es lo que está entronado en tu corazón? Y uno puede decir, pastor, yo tengo entronado a Dios mentiroso. Porque no es lo que nosotros reflejamos. Gracias a Dios esto va para los que están en Facebook, hermano Santillo. Porque no es lo que nosotros reflejamos en nuestras acciones diarias. Desafortunadamente muchos de nosotros gastamos las cosas en lo que no es el evangelio. Por lo tanto, la iglesia ya no produce milagros. Y sí produce milagros, pero son milagros falsos que nosotros miramos el día de hoy para ganar popularidad y especialmente en las redes sociales. Y eso es lo que tristemente nosotros miramos en la iglesia. Un montón de mujeres saltando y llorando, pero al salir al parking se siguen peleando con los demás. Un montón de mujeres llorando, pero sus maridos no son conversos. Y entonces uno dice, ¿y dónde está entonces la iglesia? Bueno, mamita y papito, empezá a hacer tus primeras obras entonces. Yo como iglesia tengo que hacer mis primeras obras para ver que el Espíritu Santo se pueda mover en nuestros días. Mientras yo no hago mis primeras obras, mientras yo no quito lo que yo he entronado en mi corazón, yo no voy a ver un mover del Espíritu Santo genuino en mi vida. No se puede, hermano. Todos y cada uno de nosotros escogemos nuestro propio camino. Todos y cada uno de nosotros vivimos el evangelio según mi mente y mi idea. Y nos olvidamos del punto más importante, que es lo que la Biblia dice. Pero para que sepan que no estoy enojado, hermano. Enfermo sí estoy, pero enojado no estoy. Vamos a darle aquí entonces 3 principios importantes para recordar. Fíjese bien, según lo que nosotros hemos leído, el primer principio que yo quiero que usted se lleve a su corazón en este día es aprender la importancia de reunirse como iglesia para orar unos por otros. Tú y yo no venimos a la iglesia a ver qué conseguimos. Y si tú en esta mañana viniste a ver qué consigo allá, a ver qué veo, estás en el lugar equivocado. Tú y yo no venimos a la iglesia a perder el tiempo. Y si sos de los que dicen, bueno, voy a ir para que esta vieja no esté hablando, mejor quédate en casa. Y yo se lo vas a usar. ¿Te acordás lo que dijo el pastor el domingo? Por eso me voy a quedar en casa. Y después me llama la mujer, pastor, usted dijo, yo no he dicho eso. Quiero recordarte, hermano querido, que nosotros venimos a la iglesia, aparte de adorar y de buscar la presencia de Dios, venimos a orar los unos por los otros. Y es en este lugar donde tú y yo recobramos fuerzas. ¿Cómo puede ser posible, hermano, donde una iglesia donde están todos llorando supuestamente bajo la presencia de Dios, pero no soportas al que tiene a tu lado? ¿Cómo puede ser posible que una iglesia se llame ser iglesia cuando no oras por el que tienes a la par tuyo? O sea, tú y yo no venimos aquí a una sala de exhibición. Yo no vengo aquí, aunque yo sé que muchos músicos tienen la idea equivocada, vamos a ir a la iglesia a lucirnos. Yo no sé cuántos tienen la idea equivocada, vamos a ir a la iglesia a mostrar el nuevo vestido que me compré. Está bien, venite bien vestido y bien vestida, por favor, no vengas todo charraludo a la iglesia, venite bien presentable, pero no lo hagas por eso. Vení porque vamos a adorar al Señor y vas a orar por el que tienes a tu lado, porque no sabemos cuál es la dificultad que este hombre o que esta mujer está pasando en ese momento. Hay mucha gente que viene a la iglesia con la intención de ver quién a alguien le puede echar la mano en un problema o dificultad.
te sentaste a la par tuyo, ni siquiera lo saludaste, te fuiste y no lo volviste a ver hasta el próximo domingo. Y te llama a ser iglesia. Hermano, eso no es iglesia. Ese es un club nomás de sociedad donde vas tú a charlar, a tomarse un café nada más, pero no pasa nada más. Somos una iglesia en la cual venimos a orar, a fortalecernos unos con otros. Y es lo importante de la iglesia. No venimos a nada más. Fíjense lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿A qué venimos a la iglesia nosotros? Te vamos a poner de acuerdo. Tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Y qué es lo que tú pides? Obviamente, hermanos, cada uno de nosotros tiene que ver una oración. Señor, bendice a mi hermana. Señor, bendice a mi hermana. Dale trabajo, dale fortaleza, dale salud. Pero que sea una oración genuina, algo que sale de tu corazón. Y a eso venimos. Y la Biblia te está diciendo, nos está indicando a nosotros que si tú te pones de acuerdo con otro, y cuando tú te pones de acuerdo con otro, entonces el Padre lo hará. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En otras palabras, no venimos nosotros aquí a la iglesia a exhibirte. Venimos a orar, hermano querido. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de los Hechos. Era la iglesia en la cual la gente llegaba y se sentía como en casa. Es la iglesia que ellos le abrían las puertas a cualquiera que llegara. No importa de qué nacionalidad, no importa de qué raza, de qué color, no importaba de dónde venía, si tenía o no tenía. La importancia de llegar a una iglesia que es un lugar donde tú te puedes sentir como en familia. Yo creo que, con excepción de nosotros, hay muchos lugares en los cuales tú llegas, hermano querido, y ni siquiera nadie te saluda. Tú entras, medios se fijaron que había llegado, ya no te volvieron a ver. Y somos muy buenos, hermanos queridos, para echar demonios y expulsar fieras. Pero nos damos cuenta, hermano querido, que al hermano que está allá a la par nunca lo miramos y nunca le dijimos siquiera un hola. Yo quiero que usted sea diferente en este 2025, hermano. Yo sé que muchos de nosotros somos orgullosos, ¿verdad? Y nos gusta, que no sé qué, que no sé, pero quítese ese orgullo, hermano. Tires todo ese orgullo que usted se trae, que es del Salvador, que es de Honduras, que es de México, ¿qué importa que sea de donde sea? Ya no me creo yo que soy americano, imagínese, haciendo El Salvador. No seamos orgullosos, hermano, seamos quienes somos. Realmente, y que la gente que pueda venir a un lugar se sienta cómoda, se sienta como que está en casa y que diga, ¿sabes qué? Ven, aquí está bonito y quiero volver. Ahora, siguiente principio para poner y recordar es dar ejemplo del poder de Dios y su cuidado en medio de nuestras pruebas. Ahora, ¿qué significa dar ejemplo, hermano querido? Fíjate que muchos de nosotros a veces en la vida, cuando estamos bien, cuando tu refri está llena, cuando tú tienes trabajo y cuando tú tienes la vida resuelta, todo material, andas cantando, andas glorificando el nombre del Señor, andas llamándolo medio mundo, pero cuando hay un momento, hermano querido, donde no tienes ni siquiera para comer, ahí nadie te hace venir a la iglesia. Cuando andas en el valle de sombra y de muerte, ahí te andas haciendo la víctima. Y es que solo a mí me pasa. Es que solo a mí, es que a mí. Y tenés una cara que realmente en vez de estar en una fiesta, estás en un cementerio. Y yo digo, Señor, ¿será que nosotros debemos de ser cristianos solamente cuando las cosas están bien? Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están bien? Pues también en ese momento tienes que dar ejemplo de lo que tú has creído.
Porque imagínate la iglesia de Hechos, la iglesia de los apóstoles, donde se movía el Espíritu Santo, estaban bajo persecución. Tú no estás bajo persecución, hermano. A ti te duele una muela y ya no querés venir a la iglesia. La iglesia estaba en persecución, o sea, estaba en amenaza de muerte. Y literalmente los cristianos, hermanos, eran ejecutados ahí enfrente de la iglesia. Y en medio de ese sufrimiento, la iglesia era ejemplo a los demás. Imagínate si en este preciso momento entrara alguien y empezara, vamos a matar a este pom. ¿Cuántos se quedaran? No, hombre, me quedo solo aquí en la iglesia. Se me fueran todos. Pastor, pues que mire, pero imagínate la iglesia, cómo estaba en ese tiempo. Mirando a los discípulos morir, a los seguidores de Jesús morir, y la iglesia en vez de debilitarse, ¿sabes qué? Mira, como que esto de ser cristiano no trae ganancia, mejor me voy. Ellos decían, no, vamos a seguir orando, y ellos eran ejemplo en medio de la tribulación. Gracias a Dios nosotros vivimos en un país que Dios nos ha dado libertad, y gracias a Dios no estamos en ese tiempo. Pero imagínate tú y yo el día de hoy, hermanos, siendo perseguidos, ¿cómo diéramos ejemplo? ¿Cómo fuéramos nosotros el día de hoy? Si solamente porque no tenemos a veces para pagarnos entre ellos, ya no voy a la iglesia, no, ya no. Creo que deberíamos de cambiar esa actitud, hermano, para ver lo que Dios está haciendo. Deberíamos devolver a esos principios de la iglesia de Hechos. En vez de que nosotros caigamos en nuestra fe, que seamos hombres y mujeres que nos levantemos en las pruebas y en las dificultades. Y si hoy no tenés, hermano, mañana sí vas a tener. No te preocupes. Probablemente hoy estás pasando necesidad, pero mañana no vas a pasar necesidad. Pero nosotros no somos ejemplo. Tú y yo somos seres muy así volátiles. A veces subimos y a veces bajamos en la fe. A veces bajamos nosotros fuego del cielo, reprendemos demonios, pero hay momentos que no te reprendes ni tú solo. Y así andamos nosotros en la vida, porque desafortunadamente estamos en este cuerpo. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar carácter. Muchos de nosotros vamos a ser pasados por procesos, y si es el momento en el cual tú estás pasando un proceso, no te preocupes, hermano. Ese proceso es para que tú desarrolles carácter. Si tú no estás dispuesto a desarrollar carácter, no puedes ser llamado discípulo de Jesús. Muchos de nosotros pensamos que solo tú sufres, y solo a mí me toca. ¿Sabes por qué? Es porque no has desarrollado carácter. Tu vida ha sido de altibajas por lo mismo, porque nunca has desarrollado un carácter. Y parece ser que a veces Dios nos mete en esos momentos difíciles donde, gracias a Dios, ¿verdad? Dios dice, la Biblia dice que Dios no nos da cargas que no podemos llevar, y gracias a Dios que nos permite llevar esas pequeñitas cargas para que de repente puedas dar un brincón ahí. Digo, ¿sabes qué? Mira, Señor, gracias porque me estás recordando la importancia de vivir bajo el Espíritu. Así que no te preocupes en este momento si estás siendo afligido por lo que sea. Solo va a ser por un poco de tiempo mientras tú desarrolles carácter. Principio número ¿qué? 3. Principio número 3. El principio número 3. Agradecer a Dios porque su palabra crece aún en medio de la necesidad. Fíjate bien. Los emperadores de la época después de Jesús, uno de ellos llamado el emperador Nerón. Nerón quiso hacer una jugada muy bonita. Y allá por el año 60 y algo por ahí, él mandó a quemar la ciudad de Jerusalén, que posteriormente fue destruida por el general Tito.
Él mandó a quemar todas las ciudades importantes y le echó la culpa a los cristianos. Porque él dijo, yo quiero desaparecer a todos los cristianos, a todos los que siguen a Jesús los quiero desaparecer. Cuando Nerón mandó a quemar todas estas ciudades y empezó a echarle la culpa a los cristianos, obviamente los cristianos al ver la situación, ellos empezaron a salir, porque Jesús les había dado un mandato, y eso empezó en casa, en Jerusalén. Y Jesús les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y esa palabra se tenía que cumplir. Ellos habían sido testigos en Jerusalén, también en Judea, también en Samaria, pero faltaba hasta los últimos, o hasta el último lugar de la tierra. Cuando empezó a venir la persecución, Nerón dijo, yo quiero desaparecer a estos cristianos, así tal vez dejan de hablar y dejan de decir esto. Pero lo que no sabía este hombre, que en vez de destruir estaba haciendo un favor. Porque los cristianos empezaron a salir y empezaron a llevar el mensaje en medio de las dificultades. Ellos empezaron a irse a otras ciudades y el mensaje y la palabra de Dios se esparció cada vez más. Fíjate bien, a veces nosotros nos limitamos a nuestras cosas. Tú y yo nos limitamos a las cuatro paredes y no pensamos de lo que Dios puede hacer. Pero Dios dice, hermanos, que los planes que Él tiene para nosotros obviamente no son como los que tú y yo tenemos. Porque probablemente tú tal vez piensas, voy a ir a trabajar 40 horas a la semana, evangelizo por ahí nada más. Ya pasan años y años y tú te conformas con lo mismo. Pero Dios tiene otros planes y Dios te ha dado otro don, que no solamente vayas a trabajar, o sea que tú no naciste nomás para trabajar y producir, tú naciste para algo más. Gracias por su entusiasmo, creí que iba a decir amén, fíjese. Y tú te conformas con eso, nomás con ir y venir, pum, pero Dios tiene otros planes para ti. Y a veces Dios va a usar alguna cosa, Dios va a usar algo para detenerte y para que te pongas un momento y sabes qué estoy haciendo con mi vida. Porque la palabra de Dios debe de crecer, hermano, en tu vida. Tú no te puedes quedar tal y como eres. Si hoy por hoy, en este momento, muchos de nosotros no sabemos 3, 4 textos bíblicos, nada más. Y si me va bien, 5. Pero de ahí no pasamos ahí. Los viernes, ¿verdad? Los viernes que estamos aquí, volvemos mejor a los textos bíblicos, hermano Ronald, se nos va. Pero Dios tiene otros planes para ti. Pero tú y yo nos limitamos y nos quedamos ahí mismo y no permitimos que crezca eso y que siga adelante. Y a veces Dios va a usar problemas y dificultades, no para que tú estés triste y para que te decepciones y para que digas, ay, que no. Es para que tú puedas ver donde Dios te quiere llevar. Hay mucha gente que se echa en un trabajo y pasan 20, 30, 40, 50, 1000 años en un trabajo. Ay, es que ahí me siento a gusto. Yes, yo sé. Pero ese trabajo te está haciendo viejito. Ese trabajo te está matando. Ese trabajo no te da tiempo. Y a veces Dios te va a quitar eso para enseñarte algo mejor. Ay, te vas a empezar a patalear. Sí, Señor, ¿para qué me lo quitaste? Mira, es que Dios te quiere dar algo mejor, pero no entendemos. Entonces, fíjate bien, entonces, es agradecer a Dios y mostrarle que Dios es el que te lleva en esos procesos y en esas etapas de aprendizajes en la vida. Pero a veces muchos de nosotros solamente vamos a estar conformes y vamos a darle gracias a Dios mientras tú estás conforme. Pero ¿qué pasa cuando estás inconforme? ¿Le vas a dar gracias a Dios? Yo sé que en este momento, hermano querido, te está molestando alguna dificultad. No sé qué es. Y si yo te preguntara, hermana, hermano, ¿estarías dispuesta a darle gracias a Dios por eso que te está molestando? Tú me vas a decir que no. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Bueno, déjame recordarte, hermano y hermana. Si tenés algo en este momento que te está molestando y eso no te deja que tú te concentres en el servicio hoy, dale gracias a Dios.
Porque si no le das gracias a Dios, significa que eso te está doliendo todavía. Y Dios no es Dios de tu corazón. Muchos de nosotros quisimos terminar el año diferente, ¿sí o no? Muchos de nosotros quisimos empezar el año diferente tal vez y no lo pudimos. Y ahí te está molestando. Ay, que no sé qué hay que. Dale gracias a Dios. Ustedes se recordarán el martes que estuvimos nosotros acá. A las 12 de la noche nosotros estábamos dando el abrazo de feliz año. Yo les dije, hermanos, en esta noche muchas mujeres van a salir embarazadas. Pero no porque lo están planeando, sino que se fueron a meter con un individuo ahí. Y yo dije, muchos van a morir hoy. Y cuando nosotros estábamos dando, los hermanos, en New Orleans, 15 personas estaban siendo asesinadas fatalmente. Solamente por mencionar. Si tú le preguntas a un familiar de estos que perdieron a un ser querido y tú te comparas cómo estás hoy, y si te hacen la pregunta, ¿cuál de los dos está sufriendo más? ¿Vos que te falta un cabello o una persona que le hace falta un ser querido? ¿Te das cuenta? En otras palabras, hermano, tú tienes que darle gracias a Dios y ser agradecido porque a pesar de las circunstancias estás aquí. A pesar de las cosas que pueden estar pasando, puedes estar respirando hoy y pudiste venir al servicio hoy. Hay gente que quiso ir y no pudo. Hay gente que no se levantó en esta mañana y no pudo. Hay cristianos en el mundo en este momento que no pueden reunirse en un lugar como esto porque son echados a la cárcel. Tú y yo tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no darle gracias a Dios? En momentos de dificultad. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué? La iglesia de los Hechos obviamente no tenían el texto que nosotros tenemos el día de hoy. La iglesia de los Hechos tenían ciertos fragmentos del Antiguo Testamento, mas sin embargo ellos retomaron fuerzas y agarraron valor para seguir adelante y poner en práctica todo lo que ellos habían escuchado. Hoy tú y yo sabemos la Biblia y la sabemos de memoria. Mucha iglesia el día de hoy se sabe los textos que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y se le olvida poner en práctica lo que ahí dice. Escuchas 1000 veces ese texto, lo escuchas, pero nunca lo pones en práctica. Y la iglesia no hace milagros el día de hoy por lo mismo. La iglesia no tiene el mismo poder porque solamente somos personas que escuchamos, pero no practicamos lo que ahí dice. Yo siempre les digo al final del servicio, hermanos, ¿qué se le quedó al servicio? No sé, que el pastor estaba tosiendo nada más. No, hombre. No, y literalmente, hermano, yo los que se quedan aquí les pregunto, ¿y de qué se trató el servicio? Y digo los que son más espirituales y hay otros que no vienen muy espirituales, ¿no? Escuchamos y no hacemos lo que ahí dice. Entonces, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Híjole, hermano. ¿Por qué? En la mañana que tú te levantas en la mañana, en la que te levantas en la mañana y te vas al espejo y tú miras ahí quién realmente eres, ¿sí o no? Porque ahí no hay maquillaje, te puedes ver los defectos en el rostro, ¿sí o no? Entonces la palabra te permite verte esos defectos en tu vida. Muchos de nosotros no permitimos que la palabra nos entre porque eso
nos va a decir que tenemos algunos detalles que tenemos que cambiar. ¿Sí se das cuenta? Entonces, mañana que te levantes y te mires en el espejo, decirle, Señor, por favor, hazme el corazón humilde para que yo pueda reflejar realmente quién soy yo en ese espejo. Porque ya cuando te veo aquí en la iglesia ya tenés maquillajes, pestañas, pelo, mascarilla, corbata, saco, ya no sé. Unos no tienen mano y se ponen una prótesis y vienen y uno lo mira así. Pues la palabra hace que llegues hasta eso y te descubras los pequeños imperfectos que tenemos. Entonces yo te invito, hermanos, que pase de ese momento de ser oidor a hacedor de la palabra. Y aunque a veces, muchas veces va a doler, aunque a veces, muchas veces no te va a gustar, es lo mejor. Porque dicen por ahí que el hombre pobre engaña con mentiras. ¿Sí o no? Pero cuando la mujer se da cuenta que todo lo que le dijo es mentira, ahí se va a dar cuenta si realmente te quiere o no te quiere. Porque mientras el hombre no ha visto a la mujer en su hábitat natural, no puedes decir que la amas, es mentira. Pero si tú tienes 10 años y has visto a la mujer de todas maneras y en todas sus facetas y todavía estás con ella y le eres fiel, entonces ahora sí te invito a que aprendas a decir si te amo. Porque ya la miraste sin maquillaje. La palabra de Dios así es. Cuando te duele y te llega, tú aprendes a decir, Señor, gracias porque sí, hoy sí estoy aprendiendo cómo es ser un verdadero cristiano. Rápidamente, vamos a ver entonces. Le voy a dar 3 mensajes para poner en práctica en este día. ¿Qué le parece? 3 mensajes y nos vamos. ¿Very good o no muy very good? No very good, va. El primer mensaje que quiero que usted se lleve a su corazón en esta tarde es: la iglesia debe ser un modelo a seguir. Ahora, yo sé que cuando dije la iglesia, usted ya se imaginó este lugar. Usted ya se imaginó aquí estas 4 paredes. Cuando yo hablo de iglesia, me estoy refiriendo a usted y a mí. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, entonces quiere decir que usted es iglesia. Donde quiera que se mueva, usted es iglesia. Por lo tanto, hermano querido, la gente, sus compañeros de trabajo, sus amigos, con los que usted constantemente platica, tienen que imitarlo a usted. Ahí ya no dijeron amén. Porque realmente nosotros sabemos cuáles son mis conversaciones con mis amigos. ¿Cómo es mi comportamiento con mis amigos? ¿Cómo va a ser el trato con aquellos que no son cristianos? ¿Cuál va a ser la imagen que ellos van a tener de mí? Y yo siempre le digo, hermano querido, y se lo voy a volver a decir y se lo voy a decir, muchos de nosotros tenemos en nuestros labios el dicho, es decir, créame, yo soy cristiano. Fíjate que hay un montón de cristianos demoníacos hoy. Es decir, tus amigos tienen que imitarte. Si tus amigos no te imitan, no estás haciendo un buen trabajo. Ya yo no iba amén ahí, fíjese. ¿Qué pasó ahí? Ya no oí que dijeron amén. Porque ¿cuál es la imagen que ellos tienen mía? En pequeños detalles, en un presupuesto que vayas a hacer de un trabajo, ahí se mira tu honestidad. Ahí se mira qué tipo de cristiano es. Híjole, hermano, uno dice, Señor, ayúdame porque me hace falta mucho. Porque parece ser que hay un profeta, hermanos,
que dice que ellos no te lleven y que termines haciendo lo que ellos hacen, sino que ellos hagan lo que tú haces. Imagínate, los cristianos hoy por hoy, hermano querido, no son queridos en los lugares de trabajo. Los cristianos hoy por hoy tenemos una mala imagen, y ¿sabe qué es lo que los mundanos dicen? Ese está más cerca del diablo que lo que tú piensas. Y digo yo, ¿cómo así? Porque a veces nos movemos en ese ambiente y tú y yo no nos damos cuenta que tú eres iglesia y eres modelo, y la gente te tiene que seguir, y tú tienes que ser un ejemplo para que esas personas puedan tener un estándar de vida. Por eso me gusta la iglesia de los Hechos, hermano. La iglesia de los Hechos era respeto, era temor, era miedo. Porque era una iglesia que aún en las circunstancias más difíciles, era una iglesia que se mantenía en la fe. Era una iglesia donde ellos decían, somos cristianos y hemos creído y aquí nos vamos a quedar, no importa las circunstancias, aquí sigo. Cuando una persona que no es convertida mira una acción de esa, va a decir, aquí hay algo diferente. Pero los cristianos de hoy en la iglesia somos tan santurrones, pero en el trabajo somos bien malcriados. Somos bien mal hablados. Somos bien mentirosos para agarrar el trabajo. No vas a encontrar mejor albañil que yo. Tened cuidado, hermano. Tú y yo somos cartas abiertas donde nos movemos, y este 2025 tenemos que ser mejores. Tú tienes que ser mejor ejemplo donde quiera que te muevas. Yo tengo que ser un mejor ejemplo donde me muevo. Pero desafortunadamente los cristianos, ya no hay de estos cristianos que están dispuestos, hermanos, a pasar por ese momento que no les cae bien. Bueno, volvemos aquí porque dicen el pastor anda en la carne hoy. Volvamos al espíritu. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, en otras palabras, hermano querido, ellos tienen que verte a ti como un ejemplo, como persona a la cual ellos puedan ver a alguien genuino y que ellos quisieran hacer lo mismo que nosotros hacemos. Jesús le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Los cristianos no ponemos en práctica eso el día de hoy porque somos más cabros que los cabros. ¿Cómo va a ser eso? Soy manso pero no menso, dicen. No, hermano. Esos son principios mundanos. Claro, obviamente no va a haber nadie, hermano, que te va a pisotear y te va... No estoy hablando de eso. Porque el verdadero cristiano sabe cuál es su valor, él sabe entender, pero también sabe entender cuando es su carne hablando. Sabe cuando es el enemigo atacando y sabes cuando Dios va a pelear por ti. Pero los cristianos no ponemos en práctica esas cosas el día de hoy. Por eso, hoy por hoy la gente no quiere las iglesias. Por eso la gente no se acerca a las iglesias. Porque ellos dicen, para tener una actitud como él, no. Para que me engañen como él, no. Prefiero seguir siendo el mismo. Y la gente a nosotros nos tiene como un montón de hipócritas encerrados en un lugar de 4 paredes. Y eso es, literalmente. Eso no es iglesia, hermano. Eso no es iglesia, pueblo. Tú tienes que salir de afuera y dar testimonio de lo que tú eres. Y si eso significa menos ganancia para tu bolsa, es ok. No importa, pero sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo genuinamente y que Dios te va a bendecir por eso.
No podemos alterar las cosas. No te puedes confundir en la vida. Porque acordate, hermano, que hay gente que te está mirando y te está examinando cada movimiento que tú haces. No, hombre, un día de estos andaba en la carne yo ese día. Así como algunos de ustedes, pues. O sea, que no me estén echando a él, pastor, pecador. Llegué a una bodega y me salió el guardia bien bravo. Y pues me salió bravo también, me le puse el brinco yo. Había ido al gimnasio un día antes y se sentía así. Se me hacen los gatos ahorita. Porque a veces uno anda en la carne, y le digo porque pues uno es ser humano y uno piensa, pues, ¿cómo es posible que me vas tú maltratando solamente? No. Pero el Espíritu Santo me reprendió. Y me dijo, no vaya a ser un día que tú estés predicando y este individuo llegue donde tú estás predicando. Y te mire predicando allá y va a decir, ¿te acordás? Y me callé la boca ese día yo. Y yo le dije al camarada, ¿sabes qué? Perdóname, le dije yo, discúlpame, mira, no es mi intención, pero obviamente pues le digo, a ver las frustraciones que uno cruza aquí, pero no es mi intención. Y no está tranquilo. Y me sale que es un morenito de allá de Nigeria. Y dije, no vaya a ser un día que vaya a Trema allá a la iglesia. Lucha. Y le voy a decir al pastor Bonnie, no, mira, ese un día me maltrató. Dije, Señor, por favor, ten misericordia y ayúdame a sujetar esta carne. Porque uno nunca sabe dónde te lo vas a topar. El mundo es tan pequeño, hermano, que te lo puedes encontrar allí en la market, en la iglesia. O te mira por Facebook un día y vas, mira quién está ahí. Tú tienes que ser modelo, hermano querido, donde quiera que te muevas. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, la gente te ve a ti como un ejemplo. La gente te verá como una persona con una moral intachable. Por lo mínimo eso es lo que yo creo. Pero hay muchos cristianos el día de hoy que carecemos de eso. Somos muy buenos, y especialmente los pentecostales, somos muy buenos para hacer un montón de cosas y show y medio, pero carecemos de moral. Decimos que somos y no somos lo que decimos. Y ahí nos quedamos cortos muchas veces. Porque el cristiano no es aquel que dice, mira que yo hago esto. El cristiano se ve en sus frutos. Y los frutos no se miran en la iglesia, porque aquí te miro cantar y danzar nada más y llorar. Yo no veo nada más. Y gloria a Dios, es buen cristiano. Los frutos los echas de ver allá cuando andas ahí en la calle. Pero carecemos. Y la iglesia el día de hoy, hermano, hoy por hoy, la iglesia ya no es un lugar de refugio como era hace muchos años. Ya la gente no corre porque le tiene miedo a los cristianos. Tiene miedo a ser rechazado, ser herido, ser lastimado. Tiene miedo de ellos. Hermano, por favor, este 2025 ya seamos diferentes. Aunque yo sé que usted ya es diferente, pero hay unos que todavía les hace falta. Pues a vos te digo, sé diferente. Mostrar el verdadero cristiano que llevas dentro. Mostrar el verdadero discípulo que eres. Para que la gente pueda ver de ejemplo a la iglesia. Ahí está haciendo algo, yo quiero ir. Siguiente mensaje que te quiero dejar. Y el siguiente mensaje es: la iglesia debe de producir respeto en nuestra sociedad. Y desafortunadamente, hermanos, hoy por hoy, la iglesia no produce respeto. Y cuando yo hablo de respeto, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la persona puede ver en la iglesia como algo especial. Que la iglesia es el refugio, es un lugar donde ellos pueden correr, donde ellos pueden decir, aquí me siento seguro. Hermano, hoy por hoy las iglesias, viene una persona mal vestida, lo vemos mal. Vemos una persona que no es de mi agrado, lo vemos mal.
Si nosotros miramos entrar una mujer que es mujer pero vestida de hombre, la miramos mal. Y miramos entrar un hombre que es hombre y que dice que es otra cosa y lo miramos mal. Esa es la iglesia el día, hoy por hoy. La iglesia en la cual ellos deciden quién es y quién no es. La iglesia es un hospital, hermano. Este es un lugar, una clínica donde cualquier persona puede venir. Pero desafortunadamente la iglesia no produce eso el día de hoy. La gente se mantiene al margen de allá. Yo no quiero ir ahí a ese lugar por nuestro testimonio, por quién nosotros somos, por quién muestro allá afuera, quién soy yo de verdad. La iglesia no produce eso el día de hoy. Fíjese bien, Hechos 11, dice, vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Por qué? Porque estos sí eran cristianos de respeto, de testimonio. Y cuando te decían, vamos a llegar, pastor, a las 2, ahí estaban a las 2, no llegaban a las 5. O unos no llegaban. Pastor, ahí voy a estar, ¿a qué hora? Vamos a estar a las 2, pues ahí llego. Y pasó otro día y no llega. Eran gente que decían sí. Y cuando decían el sí, lo mantenían. Imagínate hoy, hermano, hoy por hoy, los cristianos, hoy por hoy. ¿Cuál es lo que ellos perciben de allá afuera? La gente, ¿cómo los miran los cristianos de allá afuera? Imagínate tus vecinos, ¿cómo te miran el domingo en la mañana? Salir con la Biblia en la mano, ¿sí o no? Pero de lunes a viernes, ¿qué escuchan? Bueno, espero que por lo mínimo canten ahí alabaré, pues digo yo. Yo digo nomás digo. Porque los vecinos te tienen que tener en alta estima. Y saben, hermanos queridos, que ellos pueden contar contigo como sea. Yo no sé si tú saludas o por lo mínimo conoces a tus vecinos, no sé si los conoces. Pero si no los conoces, por favor, haz el esfuerzo. Presentarte, soy fulano de tal. No digas que sos cristiano, mejor que ellos te miren que sos cristiano. Pero vecino, aquí estoy. Cuando necesites algo y si yo te puedo ayudar en algo, échame una llamada, aquí estoy. No vayas a apagar el teléfono. No vayas a encerrarte cuando te tocan la puerta. Pero conoce a tus vecinos. Preséntate, decirles, mira, aquí estoy. Por cualquier cosa, un día necesitas algo, aquí estoy. Y si no te puedo hacer, por lo mínimo te voy a ayudar en algo, pero sabes que aquí tienes un amigo. Y la gente te tiene que tener en autoestima, porque imagínate si nosotros el domingo salimos con la Biblia a la mano, pero el lunes escuchando a Vicente, el martes escuchando a no sé quién, el miércoles a no sé quién, el otro, y el jueves a la mujer ahí peleándose con, mira, hijo de tan, y dije, ¿qué onda, men? La gente tenía muy buena expectativa de la iglesia. Tener tú la expectativa de los cristianos el día de hoy, los cristianos son chismosos. Olvídate. Los cristianos son tacaños, olvídate, men. Y eso desafortunadamente, hermano querido, mucha iglesia el día de hoy lo practica. Y queremos ver milagros, queremos ver prodigios en nuestras comunidades, queremos ver gente transformada en nuestras comunidades. No lo vamos a poder hacer porque no se puede, hermano. Tenés que definirte, hoy por hoy tienes que definirte quién vas a ser. Pero no puedes estar ahí entre más o menos, hoy sí, mañana no. Decidite hoy.
¿Quieres ser la iglesia como de Hechos? ¿Quieres ser esa iglesia o quieres seguir siendo el mismo o la misma que te pones el traje de cristiano el domingo, pero ya en la tarde te lo quitas y te pones el de Batman? Decidite. Pues no puedes estar así, ahí entre sí, que no. Para bajar esto, porque siento que me dijeron que ando en la carne. Por último, y este es el que me gustó más a mí de todo. Y ahorita le voy a decir por qué. La iglesia no debe de vivir para sí misma. Fíjate que, fíjate que a través de la vida de Jesús, tú puedes aprender muchas cosas. Y una de las cosas que me llaman más la atención de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos: no vine a ser servido, he venido a servir. Esas palabras Jesús se las dijo a sus discípulos. Y Jesús no solamente se las dijo, Jesús se las mostró con ejemplo. Y ahí te vas a dar cuenta tú que Jesús en una ocasión le lavó los pies a sus discípulos. Comieron juntos y les servía la cena. Jesús les enseñó a sus discípulos. Les dijeron: vayan y ustedes hagan lo mismo. ¿Cuál es entonces el mensaje de Jesús? Que aunque Él pudo traer millones de ángeles para que le sirvieran, Él decidió no hacerlo. La iglesia, hermano querido, es lo mismo. La iglesia no está para que la sirvan. Y es por eso que en el libro de Hechos, capítulo por ahí 6, 7, por ahí, ellos convocaron al pueblo y designaron diáconos. Y designaron los diáconos para que ellos pudieran hacerse cargo de las viudas, de las necesitadas, porque necesitaban servir. La iglesia no vivía para que le sirvieran. Ahora, fíjate bien, a través del Nuevo Testamento, entonces nosotros miramos una iglesia que estaba dispuesta no solamente a compartir lo que tenía, pero que también a desaparecer su imagen como iglesia y permitir que la imagen de Dios se viera en ellos. Ahora, cuando hablamos del concepto de iglesia, entonces vamos a quitar lo general y lo vamos a traer a lo personal. Hablarlo como tú te llames: Santiago, Benedicto, Simón, Shafit, ¿cómo te llames? Tú no debes de vivir, fíjate bien, para ti mismo. Y cuando el día que tú entiendas esto, vas a entender muchas cosas. Ahora, desafortunadamente hoy en nuestras iglesias, en nuestros lugares de reuniones, todos y cada uno de nosotros somos lo contrario y vivimos para mí. Si no te sirven, primero te enojas. Si no te dan comida, te enojas. Si no te dan una silla, te enojas. Si no te saludan, te enojas. Si te miraron mal, te enojas. Porque pensamos todo el tiempo egocéntricamente. Fíjate bien. Porque queremos nosotros ser protagonistas en todo. Si no me sirven, me enojo. Si no me cantaron Happy Birthday, me enojo. Fíjate bien. La iglesia no debe de vivir para sí misma. Nosotros vivimos para agradar a Dios. No vives para nada más. ¿Y cómo vas a agradar a Dios entonces? Bueno, de la manera que Dios pide que tú vivas. Ahora, fíjate bien, el texto dice, Hechos 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo decía, hace ratito decía yo, muchos de nosotros venimos a la iglesia,
Tú miraste al hermano, lo saludaste. Cuando se dijo amén, agarraste a tu familia y te fuiste a comer. Y ahí ya no te vimos. Y si nos va bien, te volvimos a ver hasta el domingo. Y nunca te acordaste que probablemente el que tienes al lado, ahí a la par, tal vez ese hermano con el último penny acaba de pagar la renta y no tiene nada ahorita. Y viene el pobre a la iglesia, como pudo, viene. Y nunca pensaste tú decir, hermano, ¿cómo está? Lo invito a comer hoy. Te desapareciste y te fuiste, ingrato. Allá al aceite miro que pusiste en Facebook. Aquí estoy en el chimichanga. Aquí estoy con una buena cena. Y nunca te diste cuenta del hermano que tuviste ahí. ¿Cuántos entienden ese principio, hermano? Cuando el principio es de compartir lo que tienes. A veces uno entiende, hermano, que tienes un tiempo con tu familia, y eso uno entiende, pero tampoco todo el tiempo. O sea, hay gente que viene a la iglesia por meses, 3, 4, 5 meses, y no tiene amigos. ¿Sabes por qué? Porque venís, lo saludás y te fuiste y ya no lo volviste a ver. Entonces, la iglesia no debe de vivir para sí misma. Porque no solamente tú existes, hermanos, en la foto. Lastimosamente tienes 20 hermanos que están ahí que probablemente no tienen nada que comer. Y aunque uno mire a las personas con la cara, porque habemos personas orgullosas, ¿va? Aunque parezcan que estoy mal, no voy a decir que estoy bendecido, pastor. Pero no traes ni un penny en la bolsa. Que somos orgullosos. Si yo te tengo un consejo, hermano, si mañana venís y no tenés, pues no estés diciendo, mira que tengo aquí, no, hermano. Mejor decirle a un par de hermanos, ¿sabes qué, hermano? Mira, me fue mal este mes, men. ¿Te sacas unos tacos ahí o qué onda? Hey. Tranquilo. Todos en algún momento hemos pasado por esa situación. El cielo no se va a caer por eso. Pero tampoco aguantes hambre por ser orgulloso. Pero dejemos eso ahí. Volvamos a la iglesia. Dice aquí la Biblia entonces que la multitud que había creído era de un solo sentir, tenían ellos el mismo pensar. Y ellos no tenían las cosas de decir yo esto es mío, sino que todo lo que tenían le pertenecía a la iglesia. Ahora, dejemos lo material ahí, porque te va a decir, pastor, entonces yo no tengo que traer mi carro. No, olvídate de eso. No estoy hablando de eso. Pero por lo mínimo, hermano, sé un hombre y una mujer que vas a agarrar a alguien y un día te la vas a invitar a comer. Y la vas a llevar y la vas a hacer tu amiga para saber qué es lo que está pasando. Pastor, ese es su trabajo, no, también es el tuyo. También tú eres maestro. También tú tienes la capacidad para enseñar. También hazlo. También lo puedes hacer. Ese es un mandato de todos. Entonces agárrate a alguien, hermano, e invitarlo a comer. Aunque ese día tal vez no vas a andar muy a gusto, pero es ok. La iglesia no puede vivir para sí misma. Tienes que aprender, hermano, a compartir lo que tienes. Si una iglesia practicara estos principios, déjame decirte que la iglesia fuera algo más atractivo para las personas. Desafortunadamente no tenemos ese carácter en las iglesias, no lo tenemos. Solamente pienso en mí, voy, escucho y venite a mujer y lo sigo, vámonos. Y cuando acordáis, ¿qué pasó, hermano? Se fue. Quédate un momento, acércatele a alguien y decirle, hermano, ¿cómo estás hoy? Te invito a comer. Tienes para pagar la renta, tienes para hacer, tienes para esto. Hazlo, hermano. Y verás
Hermano, y estos principios, imagínate, son principios cristianos y los cristianos no los ponen en práctica y los que no son cristianos sí los ponen en práctica. Tú te vas a una iglesia masónico, o los masón, ¿cómo se llama eso? Masones, ¿va? Masones. Te vas a una iglesia masón. Mire, yo en aquellos años, una de mis clases se llamaba la clase Descubriendo las sectas. Entonces nuestras clases era ir y investigar, ¿verdad? Meterlos a una iglesia. Pum. Y por esas cosas de la vida, yo en ese tiempo estaba nuevo en esto, yo no sabía nada de eso. Y nos fuimos a meter a una iglesia de esta masón, ¿no? Hermano, mira, ahí te reciben como rey. No te digo que te vayas a meter ahí porque te me vas a quedar. Pero el día que tú vas a un lugar de eso, te reciben como rey. Papito, venite, mira, ¿qué quieres tomar? Venite, te sientan, porque tú eres parte de una comunidad para ellos. Y nosotros nos regresamos al Instituto Bíblico bien asombrados, así bien asustados. Y yo le decía al maestro, el maestro se llamaba Maestro Cabeza. Maestro Cabeza, le decía, o sea, así era su apellido, o sea, pero sí era inteligente, pero es su apellido. Le decía, Maestro Cabeza, le digo, ¿cómo será que esta gente, le digo, que no son cristianos, ponen principios cristianos para ganar adeptos a su doctrina? Y digo yo, ayúdanos, Señor, a poder nosotros ser así. Porque si es en este momento, hermano, tú estás sentado en esa silla y entra alguien, no estás dispuesto a darle esa silla porque es tuya. Y no te levantás. No estás dispuesto a dar el plato que a ti te toca porque ya no vas a alcanzar. Porque siempre pensamos en el yo. Tú ya no vives para ti mismo, hermano. Si eres parte de la iglesia, tú ya no vives para agradarte a ti mismo. Tú siempre tienes que andar buscando agradar a Dios. Y si eso se trata de que tienes que agarrar a alguien e invertir tiempo en alguien, hacerlo. Pero desafortunadamente nuestras iglesias no lo hacen el día de hoy. Yo veo personas aquí que no las voy a volver a ver hasta el próximo domingo. Y no lo digo por ti, aunque sí lo voy a decir, pues. Voy a aprovechar ahorita que solo venís los domingos. Aragán. Porque al trabajo si vas 7 días y si 8 vas. Y la iglesia venís un día y venís renegando. ¡Qué bárbaro, men! Y hay otros haraganes que ni el primer día del año fueron a darle gracias a Dios porque entraron en un nuevo año. ¡Qué ingrato, men! Bueno, pero dejémoslos ahí, volvamos al espíritu. Tú ya no vives para agradarte a ti mismo, hermano. Invierte tiempo en alguien. Invita a comer a alguien de vez en cuando. Hazlo discípulo, porque es así cuando tú empiezas a agradar a Dios. Porque ya lo que tú tienes no es tuyo. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, ya no le perteneces a nadie más sino a Él. Agrádalo, búscalo, esfuérzate. Y verás cómo la gente misma va a decir, mire, aquí hay algo diferente y yo quiero seguir yendo donde está yendo este brother. ¿Sabes por qué tus amigos de tu trabajo no te hacen caso cuando los invitas? Lo voy a decir como lo dicen en El Salvador. Porque saben qué tipo de calaña sos. O sea, cuando los invitas, no, pero yo quiero andar yendo ahí, man. Porque cuando andamos allá, uy, Dios mío. Esos son para los de Facebook, no para acá. Pero hermano, todavía no es tarde. Mañana. ¿Vas a llegar a tu trabajo mañana?
Y lo primero que hagas, entonces cuando llegué empecé a pedir disculpas. ¿Sabes qué, hermano? Mira, disculpame, amigo. Mira, si estos días me porté mal, pero ahí el pastor me dio duro. Me recordó la importancia. Disculpame. Y de hoy en adelante te prometo ser luz para que puedas ver lo que Dios ha hecho en mí. Y ahí está. ¿Sabes qué, hermano querido? La iglesia ya no vive para sí. La iglesia ya no vive para agradarte a ti mismo. La iglesia vive para agradar a Dios. La iglesia vive para agradar al que está en necesidad, al necesitado. A ese es en el cual yo debo de vivir a la expectativa. ¿A quién puedo ayudar el día de mañana? Nos ponemos de pie, hermano. Nos vamos al principio. Al principio me dieron uno que se llama XL3 y me lo tomé antes de subirme a predicar. Así es que no me echen la culpa a mí, sino a XL3. Los que van a participar de la Santa Cena, hoy es el primer domingo del 2025. Qué privilegio, hermanos. Tenemos no solamente que estemos vivos, pero qué privilegio tenemos el compartir la Santa Cena con los redimidos. Mientras muchos de nosotros estamos aquí, muchos en este momento están recibiendo una mala noticia y le dicen: te quedan 3 días de vida, 3 meses. Otros que ya partieron. Otros que dijeron: en el 2025 me pongo a cuentas con Dios. No llegaron.